Shabbat Shalom para todos, que tengan un hermoso, bendecido Shabbat, excelente Shabbat para todos ustedes, a todos los que están conectados en diferentes lugares, de diferentes lugares del país, a los que vayan a ver este video en algún momento, de diferentes lugares, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Y Shabbat Shalom, verdaderamente para todos ustedes, estamos en el día apartado, separado por nuestro Abba, día señalado para el renuevo, para las nuevas fuerzas, pero también para ser inspirados, ministrados por su palabra. Eso es muy, muy importante. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a ministrar hoy, vamos a meditar juntos en la porción para esta semana, la porción Vaerá. Estamos en el libro de Shemot o en el libro de Éxodo. En el Shabbat anterior, ya la semana anterior se comenzó con la primera porción con el mismo nombre del libro, Shemot, y estamos ahora en la segunda porción del libro de Éxodo, o Shemot. Le damos el nombre en hebreo igual. Así que estamos comenzando una nueva aventura, por decir así. La primera aventura, como yo digo, todo lo que se vivió en Génesis, ver la formación, la vida de los patriarcas, muy interesante, muchas cosas por rescatar, mucho por aprender. Pero ahora estamos en un momento diferente, digamos. El libro de Éxodo nos plantea algunas bases y obviamente muchos mandamientos, pero entender un poquito cómo fue la liberación del pueblo, cómo fue parte, digamos, este tiempo de cumplimiento para el pueblo, donde Dios va a ir cumpliendo aquellas cosas que prometió a Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, el patriarca. Entonces vamos a ver que todo va dentro del plan de la idea de Dios de hacer con su pueblo. De hecho, esta porción, en la manera que comienza, nos muestra claramente cómo Dios se compromete a cumplir aquello que prometió, ¿no? En aquel convenio, aquel pacto que hizo con Abraham. Y recordemos que eso es muy importante, que cuando hay un convenio debe haber cumplimiento de ambas partes. Cuando no hay cumplimiento de ambas partes, ahí vienen los problemas. Entonces, aquí nos encontramos, y ahora vamos a leer un poquito la porción para comenzar y estar un poquito enterados. Seguramente algunos ya leyeron algo, es muy bueno en la medida que se puede leer durante la semana, ir empapándonos del tema. Siempre algún detalle u otro, Abba ya nos va ministrando, va hablando a nuestros corazones acerca de ciertas cosas que, como decimos, cada porción trabaja en nuestra vida también, no solamente que vemos en el sentido literal lo que está sucediendo, en estudiar el contexto, sino también en esa aplicación práctica, en llevarlo a nuestra vida, y no solamente a nuestra vida personal, sino como esto también es parte del trabajo, de la dinámica del Ruach en el pueblo. Recuerde que somos un pueblo y Dios está trabajando en su pueblo, Dios está preparando a su pueblo, y por ende muchas de las situaciones personales están muy relacionadas o íntimamente relacionadas con el avance del pueblo. Y esa es la idea, ¿no? Que no vayamos, digamos, a destiempo, sino que vamos en ese trabajo donde Dios está llevando a su pueblo. Así que vamos a leer la porción para este día. Vamos a buscar Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Se lo voy a leer en otra versión. Está interesante igual. Dice, Dios se dirigió a Moisés y le dijo, estamos en Éxodo capítulo 6, en el versículo 3 creo que es para... versículo 2, acá también lo tengo en el 2. Versículo 2, capítulo 6 de Éxodo, versículo 2. Dios se dirigió a Moisés y le dijo, yo soy Dios, yo me manifesté a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai. Muy interesante prestar atención a esta parte cuando habla acerca del nombre.
que podríamos también hablar un poquito de esto, pero no me voy a detener tanto, quiero hablar más de lo que sucede en los próximos versículos. Como siempre decimos, la porción tiene tantas cosas por compartir, pero vamos a leer solo una parte y vamos a meditar solamente en los primeros versículos, en la primera parte del capítulo 6, en esta porción. Y también hay cosas que vamos a ver del anterior para siempre poder ver esa conexión o ver que nada está separado, sino que todo siendo parte de lo mismo, del trabajo de Dios. Entonces, como en la porción anterior hay ciertos versículos que nos van a ayudar para entender un poquito lo que quiero hablar en este día. Entonces, versículo 3, volvemos al versículo 3, y dice, yo me manifesté, así dice Adonai, yo me manifesté a Abraham, Isaac y a Jacob como El Shaddai. Pero mi nombre en esencia es Yuhei-Bajei. No, y dice, no me di a conocer a ellos. Pero con mi nombre, Yuhei-Bajei, no me di a conocer a ellos. Asimismo, establecí una alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones donde vivieron como extranjeros. En cuanto a mí, también yo escuché el clamor de los israelitas, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y recordé mi alianza. En otras palabras, Dios está haciendo aclaración aquí acerca, la aclaración esto está muy claro, que Dios se reveló a los patriarcas con el nombre de Shaddai. Shaddai es el poder, el poderoso, Dios de poder. Entonces, ¿por qué? Porque Dios estaba formando a su pueblo o trabajando, llevando esta formación por medio de los patriarcas. Pero cuando encontramos en los días de Moisés y en los días donde, como leíamos en la porción anterior, ya el faraón no conocía a José y empezaron las cargas pesadas y a esclavizar a los hebreos, es necesario la manifestación del nombre de Yuhei-Bajei en el pueblo. ¿Por qué? Porque este nombre en esencia es gracia, misericordia. Entonces lo que el pueblo necesitaba aquí, en este momento en que se encuentran los días de Moisés, ellos necesitaban ser liberados, necesitaban el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios para ser rescatados de la situación en que ellos estaban viviendo. Entonces, estamos viendo lo que dicen las Escrituras de cómo Dios se manifestó a los patriarcas y cómo ahora iba a manifestarse a su pueblo. Entonces, entendiendo esto, ahora sí podemos ir al versículo que leímos, el versículo 4 y el versículo 5, donde nos recuerdan nuevamente acerca de el pacto, de lo que Dios hizo, de lo que Dios prometió, y las palabras, porque recuerden que son muy importantes las palabras que esté reafirmando. El versículo 4 dice, así mismo estableció una alianza con ellos. ¿Con quién? Con los patriarcas. Hay un convenio ahí. Para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, donde vivieron como extranjeros. O sea, para el pueblo quizás dice, bueno, Dios ya se olvidó de lo que le dijo a los patriarcas y esto no se va a cumplir, aunque ellos sabían que pasados ciertos años iba a venir la liberación. Recuerda que hablamos acerca de por qué José había dicho que dejaran sus huesos, llevaran sus huesos cuando salieran. Es porque había una certeza, había emuná, había algo muy claro de que el pueblo iba a salir. Pero pasado el tiempo, es como todo, tenemos promesas, pero pasado el tiempo, por situaciones de la vida, circunstancias, empezamos a perder la emuná y pensamos que aquellas palabras que se dijeron se van a perder. Vayamos viendo todo lo que sucede con el pueblo y vayamos pensando en nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, en los tiempos finales, y pareciera que todo aquello que se vivió, que pasó, vuelve a ser. Vaya como haciendo ese análisis, por decir así, y ese paralelismo entre el pueblo, lo que está sucediendo, nuestros ancestros, y nosotros, su descendencia, hoy pareciera en la misma situación. Entonces, dice, asimismo establecí una alianza con ellos, lo vuelvo a leer,
para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, donde vivieron como extranjeros. Es muy interesante aquí, y quería detenerme en estos versículos. Acá empezamos a ver dentro de lo que es el tema con el pueblo, el faraón. Lo que estamos viendo es un tema de problemas de, podríamos decir, en el hablar. Acá nos encontramos con diferentes mensajes, con diferentes personas hablando, pero principalmente Dios preparó un libertador, preparó a Moisés para hablar a su pueblo, para ser aquel agente que Dios iba a usar para liberar al pueblo. La liberación, la salvación viene de parte de nuestro Adonai, pero está utilizando la vida de Moisés y como también aún a todo el pueblo que estaba siendo libertado, o sea, también es parte, pero está utilizando a Moisés como aquel agente de liberación. Pero por otro lado encontramos a un faraón donde está siendo el agente opresor, el que está llevando a su pueblo a esas circunstancias a esas situaciones límites, donde el pueblo tiene que tomar una determinación, por decir así, ahora lo vamos a ver, si va a creer, si va a aguantar, si va a confiar, o bien va a entrar el pueblo en una desesperanza, que de hecho ya lo venía viviendo de esa manera el pueblo. Entonces nos encontramos a un faraón donde su lenguaje no es el mejor, y esto a veces sucede en nuestras vidas también. Si nosotros lo llevamos en comparación, podemos decir que a veces se nos manifiesta el lenguaje del faraón, un lenguaje donde podríamos decir que aparece la Lashon Hará, y la Lashon Hará hace referencia a esa lengua maliciosa, esa lengua que habla mal, esa lengua que habla mentira. Vamos a buscar Éxodo capítulo 5, versículo 8, y aquí vamos a conectar la porción anterior con la de ahora, y vamos a ver lo importante del lenguaje, del habla, y también de los oídos. Porque acá se manifiesta lo que está diciendo, de parte de Dios, de parte del pueblo, estamos viendo que estos sentidos nos están dando la idea de la condición del pueblo y también de la rajen, la misericordia de nuestro Abba, porque por medio del sentido expresa lo que está sucediendo. Para explicarlo un poquito mejor, volvamos al versículo 5, o sea, la porción anterior, el capítulo 5, versículo 8. Dice, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ocioso. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. El primer lenguaje, o sea, lo que estamos viendo aquí es que empieza la falsedad, empiezan las mentiras, empiezan algunas verdades disfrazadas. Lo que estamos viendo es que el faraón está, a ver cómo decirlo, el faraón está hablando ciertas cosas que quizás no eran la realidad, pero en su lenguaje opresor empieza como a hacer un trabajo no solamente desde él, desde su pensamiento, sino a los egipcios, poniendo en contra de los hebreos, porque recuerden que para este tiempo ya los egipcios y los hebreos había una comunicación, había un trato, algunos se habían mezclado. Entonces, ¿cómo ahora, en medio de esta situación más fuerte, digamos, donde la cosa se empieza a agravar, de esclavitud y opresión, las palabras del faraón van a tener, van a jugar un papel clave en toda esta situación? Porque no solamente es el trabajo físico, sino las palabras, el trabajo psicológico, podríamos decir, que hace Faraón con sus palabras para con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, y aún esto llevando también, como decía, a aquellos egipcios a tener un mismo pensamiento, o bien, con todo lo que sucede, como sabemos, muchos extranjeros uniéndose a Israel porque entendieron la liberación y aceptaron y decidieron seguir al Elohim de Israel. Pero aquí lo que encontramos es que están diciendo, Faraón está hablando de
hablar de las tareas, está hablando de que están ociosos, como un pueblo que estaba esclavo, que estaba siendo muy oprimido, pueden aparecer palabras como ociosos. Es como que hay una contradicción de lo que está sucediendo a lo que este hombre está hablando. Y aquí encontramos donde se manifiesta la Lashon Hara, ¿no? La Lashon Hara, vuelvo a decir, la lengua maliciosa, la lengua que está hablando, está lanzando palabras para traer amedrentar, por decir así, al pueblo de Dios y también, obviamente, llevar ese mensaje a los egipcios para ser transmitido a los hebreos. Y esto, obviamente, es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, va a traer sobre el pueblo un efecto tremendo que es como que vamos a ver la condición en que se encontraba el pueblo. Ahora, en Éxodo, vamos a buscar allí en esta porción anterior, conectando estas palabras del faraón, capítulo 1, en el capítulo 1, el versículo 9, 10, 16 y 22. Y mire, se lo voy a leer. Dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es como decir, el faraón está levantando sospechas, el faraón hasta podría estar hablando mal de los hijos de Israel, que quizás nunca tuvieron esa idea, pero por las dudas nos vamos a prevenir. Entonces estamos hablando de que acá está habiendo un trabajo, ¿cómo decir? Hay desconfianza y se empiezan a mezclar un montón de cosas. Entonces, el lenguaje que utiliza Faraón, y como lo vemos en este texto, es ya implantar la duda en sus siervos, en los egipcios, porque lo que está hablando dice, versículo 10, dice, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Quizás esto nunca pasó por la cabeza del pueblo hebreo, pero estas palabras y este lenguaje de Faraón empiezan a provocar primero un ambiente horrible, porque imagínense que un ejemplo, uno de los siervos directos de Faraón fuera el esposo de una de las hebreas, un ejemplo, podría pasar, y entonces ahí empieza a haber como ese ambiente ya en las familias o aún en el mismo lugar, ya de ver a los hebreos de otra manera, quizás aquellos que trabajaban para uno o para otro. O sea, estamos viendo de que la situación que está sucediendo aquí, lo que está pasando, es que vemos a un faraón donde su lenguaje está haciendo un trabajo con lo que él habla, con su forma de hablar, está haciendo un trabajo primero psicológico, que después va a llevar a que eso también se dé en lo físico. Pero creo que todo lo que habla el faraón es preparar primero a una persona para debilitarla, que después, con el trabajo físico, es como decir, terminamos de concluir la idea que tuvimos. Primero se trabaja psicológicamente a la persona para debilitarla y luego con el trabajo físico la persona, podríamos decir, termina de caer. Entonces, vayamos relacionando esto con nuestros días y lo que viene sucediendo, el trabajo que se viene haciendo, el enemigo, el nuevo orden mundial y todo lo que sabemos, cómo se viene haciendo este trabajo también psicológico que aún está relacionado a lo físico, porque cuanto más lo que empieza a suceder en las sociedades, en las naciones, cuánto se ha aumentado la pobreza, cómo se ha aumentado la necesidad de tener más trabajos para poder llegar al mes. O sea, si nosotros lo vemos de diferentes aristas, por decir así, estamos viendo que hay muchas similitudes con este tiempo. Quizás no lo vemos, es parte de nuestra vida cotidiana, pero si uno observa, hay muchas cosas que están parecidas. Y el lenguaje de Faraón, opresor, autoritario, también lo tenemos hoy. Ahora, vamos al capítulo 5. Seguimos en Éxodo, capítulo 5, viendo algunas cosas de
la porción anterior para conectarlas y poder entender cuál es la idea que queremos plasmar para este Shabbat, ¿no? Lo que quiero compartir. Entonces, capítulo 5, versículo 2, dice, y Faraón respondió, ¿quién es Adonai? Porque recuerden que acá entran Moisés y Aarón. Vamos a leer el versículo anterior para entender un poquito. El versículo 1 del capítulo 5 de Éxodo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Adonai, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Adonai para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Adonai, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, ¿acá qué encontramos? Encontramos primero esas palabras, otra vez vuelven a hacer, a Faraón a soltar palabras como decir, no me interesa nada con ese pueblo, ni piensen lo que están tramando porque no los voy a dejar ir. Ahora, en las palabras de Faraón, en la manera, porque recuerden que Faraón para Egipto era como Dios. Entonces, Faraón está diciendo, ¿quién es ese Dios que viene a desafiarme? Yo no lo conozco, es como decir, ¿qué tengo que conocer yo si yo soy, digamos, Dios, ¿no? Por decir así, yo soy quien es lo máximo aquí en Egipto, que viene el Dios de ustedes, de un pueblo esclavo, a querer darme órdenes. Entonces lo que vemos manifestado en Faraón es soberbia. Y es lo que está ocurriendo en el sistema hoy. Cuando hablamos de sistema, no solamente es el nuevo orden mundial, sino todo el sistema babilónico, incluyendo el sistema religioso, donde encontramos esa soberbia, diciendo, ¿quién es? ¿Quién es ahora Adonai? ¿Quién es ese nombre que nombran? ¿No? Y vamos entendiendo un poquito la idea. Entonces, lo que ocurre aquí es que está hablando Faraón a Moisés y a Aarón y diciéndoles cómo transmitan este mensaje, que yo soy aquí el primero, que no conozco a su Dios, que no los voy a dejar ir, y lo que a ustedes se les ocurre es algo muy tirado de los pelos, algo así. Entonces, el versículo 4 y el versículo 5 del capítulo 5 de Éxodo dice así. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras casas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. En otras palabras, lo que está diciendo, ¿para qué están haciendo todo este revuelo, armando toda esta estrategia, por decir así, que en realidad lo único que hacen es detener al pueblo en su trabajo y va a ser peor si ellos dejan de trabajar? Es como las palabras del faraón no solamente están dando un mensaje a todo en ese momento Egipto acerca del pueblo hebreo, está hablando acerca del Dios de los hebreos, del Elohim de Israel, y también les está hablando a Aarón y a Moisés como diciendo, dejen de perder tiempo, muchachos, porque acá la cosa tiene que funcionar, ellos tienen que seguir trabajando, no vengan con esas ideas. Entonces, lo que estamos viendo en el lenguaje del faraón es siempre poner como esa traba y no dar la posibilidad de crecimiento, amedrentar al pueblo, debilitándolo, como diciendo, ustedes están locos, yo no conozco a su Dios, menos los voy a dejar que salgan de aquí y que se vayan al desierto. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que el lenguaje de Faraón, lo que Faraón está hablando todo el tiempo, no se puede confiar. ¿Me entiende la idea? ¿Me expliqué la idea? Si esto lo llevamos a nuestros días, en todo lo que estamos escuchando, recuerde que hay un mensaje de Faraón que está hablando, y ese mensaje de Faraón no es confiable. Tenga cuidado, preste atención, ¿qué está escuchando? Si está escuchando las palabras de Moisés, que está hablando Dios para liberación de su pueblo, o está escuchando las palabras de Faraón. Las palabras de Moisés son podríamos decir que son las palabras que encontramos en la Torá, que nos habla acerca del diseño de Dios. Podemos decir que es las palabras de nuestro Mesías, hablándonos. Y mire, podríamos estar horas hablando de todas las palabras de nuestro Mesías, hablando cuando estuvo en la tierra con sus discípulos,
llenándonos de emuná, llenándonos de fe, de confianza en que aunque todo lo que se escuche y todo lo que se vea y todo lo que esté pasando, Él está con nosotros. No me quiero adelantar, pero vamos a esta porción, sí, al texto del capítulo 8, el versículo 4, y aquí vamos a ver cómo las palabras de Faraón mienten, cómo Faraón disfraza todas las cosas y no es confiable. Quizás no lo vemos así, pero verdaderamente debemos prestar atención el ejemplo que tenemos en esta porción hoy, que de hecho Dios está hablándonos por medio de esta porción. Hay mucho para aprender, pero principalmente rescatar esa idea que está planteando la Torá acerca de esta liberación y cómo esto está relacionado a nuestros días. Éxodo capítulo 8, versículo 4 dice así: y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dice, y Adonai dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Me parece que me equivoqué el texto. Me parece que es más adelante. Ya les digo, me parece que anoté mal. Pero lo que está hablando aquí, no encuentro el texto en el momento, cuando dice que Faraón está con tal de ser librado, y lo vemos en realidad en toda la porción, ¿no? Que está diciendo lo mismo, con tal de ser librado de una plaga, está diciendo sí, yo los voy a dejar ir, va a estar todo bien, pero resulta que cuando son librados de esa plaga, otra vez vuelve a caer lo mismo Faraón. Lo que estamos viendo de continuo es, Faraón dice, sí los voy a dejar, pero después otra vez se arrepiente y dice que no. Pero lo que quería rescatar de esto es las palabras mentirosas. Esto de este doble mensaje de que sí, pero en realidad es no. Y está como jugando y en ese desafío con el Elohim de Israel, porque esto es como decir, está luchando Faraón con el Dios de Israel. Porque en realidad, como decía, Faraón representaba como a Dios para ellos. Entonces el problema es que ahí el Dios de Israel está desafiando a Faraón, y Faraón lo que está haciendo es jugando, por decir así, con Dios. Está diciendo sí lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer, como diciendo yo tengo la soberanía para hacer esto, para hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque deja establecido en la porción anterior esa soberbia, decir ¿quién es Adonai? ¿Quién es el Dios de Israel? Como diciendo yo soy acá lo máximo. Entonces, en esas palabras que está hablando, no hay nada confiable, es una mentira, muchas de las cosas que dice son verdades a medias. Entonces, como que todo tiempo hay como ese juego de palabras donde piensa que por causa de lo que está viviendo con las plagas, donde podríamos decir, sucede que ellos están viviendo la plaga, pero luego se arrepiente y como que la plaga pasa. Entonces como que si estoy jugando y en realidad va a ser todo el tiempo así y voy a terminar ganando. Solo que Faraón no toma quizás los recaudos y no se está dando cuenta de lo que podría llegar a suceder. Acá me está diciendo puede ser el 8-8, es probable. A ver, gracias Ali. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, les dijo: orad a Adonai para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio. Ahí está. Entonces dice el versículo 9, muy interesante, es este: y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay Adonai como Adonai nuestro Dios. Lo que está pasando acá es que Faraón se siente la máxima eminencia, y lo que no se está dando cuenta que
Moisés le está diciendo como, bueno, vos ponés el día que vos quieras. Total, Dios lo va a hacer como diciendo, Dios te va a hacer caso, pero en realidad lo que vemos aquí es que hay como un juego donde Dios está exponiendo los dioses de Egipto en cada plaga. Está aún, Faraón no se está dando cuenta que va siendo debilitado por cada plaga. ¿Por qué? Porque empiezan estas palabras, este doble mensaje, las mentiras, la falsedad, y todo eso queda expuesto y queda en evidencia, porque así como sus palabras iban preparando a Egipto para poner en contra de los hebreos, desde el comienzo, como vemos en la porción anterior, también en medio de las plagas lo que estamos viendo es cómo se va debilitando Faraón, cómo se va debilitando él también en la misma supuestamente estrategia que él usa en su lenguaje. Estamos viendo cómo Dios, por medio del actuar y viendo y trabajando en su corazón, cómo también él se va debilitando y cómo también va quedando expuesto. Es tremendo esto. Es lo mismo que está sucediendo. Cuando nosotros vemos, y creo que lo dije en la porción anterior, cuanto más piensa todo el sistema que va ganando, que va pudiendo controlar y demás, es cuanto menos, o sea, cuanto más expuesto está siendo, y por eso muchas más personas van encontrando la verdad y ya no están dejando de confiar y no prestando atención a ese lenguaje, a esas palabras, sino que ahora están confiando en el Dios de Israel, porque imagínense, las palabras de Faraón contra el accionar de el Elohim de Israel con las plagas y con lo que va sucediendo, es como que hay un choque, por decir así, y una contradicción. Faraón está diciendo algo, piensa que está bien, piensa que son la gran potencia. Sin embargo, el Elohim de Israel con las plagas les va mostrando que en realidad no tienen fuerza, que en realidad no son la potencia del mundo que ellos pensaban, y cómo va cayendo poco a poco Egipto. Entonces encontramos dos diferentes mensajes o dos diferentes lenguajes: el lenguaje del Faraón versus el lenguaje de Moisés, de Aarón y de aquellos del pueblo que empezaron a más y más a fortalecerse en la emuná y a confiar en las palabras de Adonai y en las promesas que le había hecho a los patriarcas. Entonces, veamos el capítulo 6. Y como les decía, aquí es donde me quería centrar, por eso no quería tomar tanto tiempo para esta parte. Pero el capítulo 6, el versículo 9, vemos claramente la idea de Dios, lo que Él pretendía hacer con su pueblo, aunque muchos hubieran perdido la emuná, muchos hubieran quizás decaído. Recién hablábamos acerca de lo que implicaban todas estas palabras sobre el pueblo, la esclavitud. Muchos de ellos, o sea, el pueblo había llegado a un tiempo de mucho estrés, de mucho cansancio, que quizás estaban aún, no solamente en el sentido físico, sino que toda la parte psicológica, toda su vida, su espíritu estaba como amedrentado, estaba cansado. Y de hecho lo dice la porción y ahora lo vamos a leer. Entonces, es un pueblo donde está, por decir así, tocando límites en su vida, y desde allí empieza ese clamor y viene las palabras de Adonai recordando que hizo un pacto, que hizo un convenio con Abraham y que así está por cumplir aquello que él prometió. Y eso es muy interesante, lo dice el texto cuando habla de las 4 cosas que iba a hacer Dios, y esto nos recuerdan al Pesaj, las 4 copas, y dice así, vamos a leer primero el versículo 5, dice: en cuanto a mí, estoy leyendo otra versión, también yo escuché el clamor de los israelitas, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y recordé mi alianza. Y acá nos podríamos detener mucho, pero creo que no nos va a dar el tiempo para detener el tema del clamor. ¿Y qué es ese clamor? Que dice que Dios recordó la alianza. ¿Cuál es ese clamor que va a recordar
a Dios la alianza. O sea, en otras palabras, ¿qué tipo de clamor es ese que Dios escucha y actúa en favor de su pueblo? Tremendo. Yo creo que esto es clave para nuestros días también, porque así como hablábamos de todo lo que está sucediendo, estábamos hablando de Faraón, la opresión sobre el pueblo, también estamos viendo la parte del pueblo, porque recordemos que el momento de la caída de Egipto, de las plagas y demás, no solamente el trato, por decir así, y lo que está sucediendo es para Egipto, sino también para su pueblo y el pueblo que él está preparando para salir de Egipto y para llevarlo al desierto a celebrar fiesta, ¿no? Porque dice acá, a veces no vemos ese detalle, pero lo que está diciendo es que va a sacar a su pueblo para celebrar fiesta. Y ahí es otro detalle que podríamos estar un montón también hablando. Entonces, ¿cuál es ese clamor? Un clamor sincero, un clamor expresado desde el corazón, un clamor no queriendo zafar de la situación del momento y después seguimos como seguimos, sino este clamor está acompañado de teshuvá, está acompañado de retorno, de volverse, de reconocimiento, de sincerarse, de una vida quizás alejada del Eterno, una vida donde está viviendo una opresión, pero todo parte de un corazón sincero. Entonces estamos hablando que este clamor no fue solamente un grupo de oración que en un momento se juntó y oraron porque había una situación difícil. No, estamos hablando de un clamor que llevó a Dios a escucharlos y a actuar, porque dice, recordé mi alianza. Recordé mi alianza. Versículo 6, vamos a leerlo. En consecuencia, dile a los israelitas que yo soy Adonai y los sacaré de la opresión de Egipto. O sea, por causa de que yo recordé esa alianza, por ese clamor, porque escuché el clamor de los hijos de Israel, entonces, en consecuencia, ¿qué voy a hacer? Diles a los israelitas que los voy a sacar de la opresión de Egipto, primer copa, los voy a salvar de sus trabajos forzados, los voy a redimir con brazo extendido. ¿Qué es redimir con brazo extendido? Redención. ¿Brazo extendido quién es? Yeshua. Entonces los voy a redimir con brazo extendido y luego dice, los voy a tomar a ustedes como pueblo mío y yo seré su Elohim y sabrán que yo soy Adonai, su Elohim, quien los saca de la opresión de Egipto. Recuerden que la cuarta copa que dice Yeshua, la voy a beber. Mire, vamos a buscarlo, porque esto habla de los tiempos finales, de lo que va a suceder. Vamos a buscar allí Mateo capítulo 26. Ese es un texto muy conocido en el Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento. Mateo capítulo 26, en el versículo 27, dice así. Y esto está en contexto de Pesach, ¿no? Y entender, Yeshua la copa que está usando, dice, y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracia, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, o el pacto renovado, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, ahí está tomando la copa de la redención, pero falta una copa. ¿Cuál es la que falta? Cuando dice los tomaré, los tomaré. Estamos hablando de la cuarta copa, copa que se le llama también la de alabanza. Entonces, estamos en esos tiempos. Y aunque acá lo vemos en un sentido literal, lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que va a volver a suceder es que también vamos a vivir estos momentos, que de hecho lo hemos vivido. Hemos sido sacados, salvados, redimidos, y también seremos tomados. ¿De quién? Dice, ¿quién los va a sacar? De la opresión de Egipto, la opresión de los días en que se está viviendo, de la opresión del sistema, de la esclavitud, de todo lo que intenta hacer todo este sistema de oposición
al diseño de Dios. Siempre, desde el comienzo de los tiempos, desde Adán y Eva, ¿cuál fue la idea? Ir en contra de lo que Dios había establecido. Por eso es que la serpiente que hace hablar, otra vez encontramos el lenguaje, hablar a los oídos de Eva. ¿Se da cuenta que es lo mismo que está sucediendo aquí? ¿Qué hace Faraón? Hablar a los oídos del pueblo de Israel, como diciendo, ustedes no van a poder. Y entonces el pueblo de Israel podía escuchar las palabras de Faraón o podría escuchar las palabras de Moisés, que estaba hablando de liberación, de redención, de salvación y de todo lo que iba a hacer con su pueblo. Sigue siendo lo mismo, recuerden, se siguen hablando esas palabras. Hoy, las palabras de Faraón que escuchamos no son confiables. No nos conviene escuchar, no nos conviene. ¿A quién debemos escuchar? A los profetas. Las escrituras de continuo dicen, escuchen a mis profetas, porque los profetas están hablando acerca de lo que va a suceder. Y si nosotros hoy no escuchamos, primeramente, las profecías que encontramos en la Biblia, no vamos a encontrar la idea de lo que Dios quiere hacer para estos tiempos. Si nosotros no escuchamos a las palabras del Eterno, no vamos a saber en qué punto estamos, qué está sucediendo, para dónde estamos yendo, cómo enfrentar las situaciones diarias, cómo enfrentar la opresión de Faraón y los tiempos que se van a vivir. En otras palabras, yo le estoy hablando de alerta, le estoy hablando de prevención, yo le estoy hablando de que preste atención a las palabras del Eterno, porque son las que a nosotros nos van a dar las herramientas necesarias, van a fortalecer nuestra emuná, nos van a proveer shalom para enfrentar lo que haya que enfrentar. Recuerde, el pueblo de Israel no estaba junto con los egipcios, sino que había un lugar para ellos en Gosén, un lugar muy interesante, un lugar donde la situación climática incluso era muy diferente a las demás partes de lo que era Egipto. Entonces, ellos estaban resguardados, pero no por esto no estaban cansados, no estaban cansados. Por eso el texto de más adelante, versículo 8, dice, los llevaré a la tierra que prometí entregar a Abraham, Isaac y Jacob, y se las daré a ustedes como herencia, yo soy Adonai. Estaba diciéndole, lo que yo prometí a Abraham, Isaac y Jacob, lo voy a cumplir y los voy a llevar a esa tierra. Recuerden que estamos hablando de un pueblo que está oprimido, que está cansado, pero que Dios está hablando palabras de aliento, todo lo contrario que está hablando el faraón. Dos tipos de lenguaje. Entonces, en el versículo 9, y este es el clave, Moisés se los transmitió a los israelitas. Le transmitió el pueblo. Pero, y ahí encontramos el pero, debido al espíritu quebrado de ellos y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. ¿Pasa lo mismo hoy? Pasa lo mismo hoy. Estamos en la misma situación de nuestros ancestros. A causa de un espíritu quebrado, como dice esta porción, esta versión, hay otros que dicen un espíritu aplastado. Recuerden dónde estaban ellos. ¿Cuál es el lugar en que se encontraban? ¿En su tierra? No, estaban en el exilio. ¿Y precisamente dónde? En el exilio. El lugar geográfico donde estaban era Egipto. Y Egipto significa estrechez. Lugar de aplastamiento, por decir así. Entonces, ¿cómo estaba su espíritu? Estaba aplastado, estaba quebrado, a causa de la fuerte opresión, a causa de la esclavitud. Pero principalmente, esto lo podemos llevar hoy, que a causa de este estrés que ellos estaban viviendo, de estas situaciones tan extremas en muchos casos, del alimento, del cansancio, de lo físico, en realidad el punto principal era aquí, que muchos habían olvidado la promesa. Muchos habían entrado en desesperanza, muchos habían perdido la shalom. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con el pueblo? A causa de cómo ellos estaban, no pudieron escuchar las palabras de Moisés, pero no porque no escucharan las palabras, en lo sentido literal. Lo que ellos no pudieron entender el significado y lo que Dios estaba diciendo por medio de Moisés que iba a hacer con ellos. O sea, esto es
en la manera que lo podemos explicar. Ellos, como lo decimos cotidianamente, entró por un oído y salió por otro. Ellos escucharon, pero en realidad no escucharon. O sea, entró la información, pero esa información quedó como allí olvidada y en realidad lo que entró de información volvió a salir y eso no quedó en su interior. Y eso es lo que está diciendo. ¿Por causa de qué? Porque estaban en Egipto, estaban en un lugar de estrechez. Estaban en esos momentos donde ya no había esperanzas. Y ese es el problema. Cuando se pierde el emuná, cuando se pierde la esperanza, la confianza en las promesas del Eterno, y se pierde esa shalom, la seguridad, el bienestar, la tranquilidad de lo que va a suceder. Podían estar en momentos muy difíciles, pero eso no hay que perder. Lo mismo para nuestros días, nosotros su descendencia. Estamos siendo oprimidos, estamos escuchando las palabras de Faraón, pero ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes en la emuná. Debemos fortalecernos, no perder la esperanza, confiar en las promesas del Eterno. ¿Saben cómo sabemos nosotros que confiamos en las promesas del Eterno? Cuando actuamos. Y eso es emuná. Entonces debemos confiar en las palabras del Eterno. Yo cuando no actúo es porque no estoy confiando en las palabras que Él dice. Yo cuando hago algo, cuando una persona me dice algo y confío en esa persona, voy a hacer lo que esa persona dice. En el caso de nuestro Abba, de nuestro Elohim, cuando nosotros no hacemos lo que Él está diciendo, es porque no estamos confiando a sus palabras. En otras palabras estamos diciendo, no es confiable. Y es más o menos lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo estaba diciendo lo que decís, Moisés, no es confiable, no sé si se podrá. No escucharon, dice que no escucharon a las palabras, porque estaban muy cansados, muy debilitados. Mi pregunta es, ¿cómo estamos hoy? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos prestando atención a los tiempos que estamos viviendo? ¿Estamos haciendo una lectura de los tiempos que se viven? ¿Estamos prestando atención a las profecías, a lo que hablaron los profetas? ¿Estamos escuchando las palabras de nuestro maestro, de lo que dice para este tiempo final? No que sería fácil, pero estamos escuchando lo que Él está hablando para fortalecer la esperanza, la confianza, la emuná. ¿Estamos viviendo en Shalom? Son preguntas que nos hacemos. Porque estamos viendo que nuestros ancestros vivieron todas estas cosas por causa de no haber trabajado en su interior o haber perdido la emuná. Y obviamente eran tiempos muy difíciles, pero no se crea que hoy es tan fácil. Estamos viviendo también tiempos muy difíciles, aunque no lo podamos entender en la totalidad. Y aún todavía no sea tan fuerte la opresión. Porque recuerden que cuando todo el tiempo que empezó la esclavitud, digamos, medianamente fue leve, pero en la porción anterior vimos que iban afianzando, iba poniendo más y más fuertes las cargas. Y estas palabras de que están ociosos cuando el trabajo era muchísimo. Entonces, ¿qué dice el versículo? Y no escucharon. Entonces el versículo 10 dice, Dios le dijo a Moisés que le transmitiera, ven, dile a Faraón de Egipto, que deje ir a los israelitas de su tierra. Y Moisés le respondió diciendo, ni siquiera los israelitas me han escuchado. ¿Cómo entonces me escuchará Faraón? Siendo que incluso hablo con dificultad. Y bueno, ahí viene otra situación de las palabras de Moisés, donde Moisés podríamos darle un montón de interpretaciones como las hay. Si Moisés era tartamudo, que le costaba hablar, que no confiaba. Muchos dicen que por tantos años lejos de Egipto, en Madián, había perdido la fluidez de Egipto, del idioma. Hay muchas cosas. Pero en una de las cosas que se ve es que Moisés estaba como un poquito asustado, no sé, es un pensamiento. Está diciendo que no me escucharon los israelitas, mi propio pueblo no me escuchó, ¿qué me va a escuchar Faraón? Entonces es como que pareciera que Moisés también no está dudando, pero está haciéndole difícil enfrentar la situación. Y lo mismo, vuelvo a decir, nos está sucediendo hoy. Estamos en esos tiempos donde pareciera que no estamos escuchando las palabras del Eterno por medio de sus profetas, por medio de su palabra. Estamos buscando, como decimos,
de alguna manera ser salvos de todas estas situaciones, pasar todo el momento sin tener ningún trabajo, por decir así. Entonces pareciera que queremos la vida fácil o queremos rápidamente salir de todas estas situaciones como algo instantáneo y no nos damos cuenta que a veces por querer tan rápido solucionar ciertas cosas podemos caer en ciertas decisiones y hasta escuchar palabras que no nos convienen. Tengamos cuidado con eso. Las escrituras son claras y recordemos, y me gusta mucho lo que dice el texto, cómo Dios iba a hacer con su pueblo, ¿no? Y en el versículo 6, cuando dice yo los voy a sacar, los voy a salvar, los voy a redimir y los voy a tomar. Lo que está hablando es que así como Faraón, él pensaba que podía, lo que el Elohim de Israel está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer. Y si él dijo que va a hacer eso, lo va a hacer. En otras palabras, como sucedió aquí, muchos del pueblo de Israel, muchos israelitas, seguramente habían perdido su emuná y habían vivido un montón de situaciones, pero eso no detuvo a Dios para hacer lo que él quiso hacer con su pueblo, y obviamente eso implicó la decadencia o la caída de la potencia en ese momento, que era Egipto. Y por ende, en los días que nos encontramos es de la misma manera. El pueblo debe levantar un clamor, que sabemos que las profecías bíblicas se van a cumplir, pero eso no quita que su pueblo se levante con un clamor para que muchas de esas cosas que tienen pensado hacer se vengan abajo, porque sabemos que en realidad la palabra ya está dicha, Dios va a hacer lo que tiene que hacer, Él lo dijo así y Él va a cumplir a sus palabras y por ende su pueblo va a salir victorioso, su pueblo va a pasar todas las cosas, va a ser guardado también como fue guardado Israel en Egipto, en Gosén. Y no perdamos de vista estas palabras porque eso van a crear en nosotros una fe, una emuná que nos va a llevar a caminar tranquilos y seguros, sabiendo que en medio de todo lo que hay, todo el plan del enemigo, su pueblo camina en emuná. Es muy interesante el clamor para estos días y vuelvo a decirle, un clamor del pueblo, no solamente un pueblo que está orando junto y que importa, obviamente, es importante, pero el clamor de un pueblo desde un corazón sincero. Vuelvo a decir, un corazón sincero, un corazón que ha hecho teshuvá, que ha hecho arrepentimiento y un corazón que quiere, quiere verdaderamente seguir al Dios de Israel y no es mentira, no se va a echar atrás, sino que está confiando, pero que también al elevar ese clamor está confiando que quien nos puede salvar en toda esta situación solo es nuestro Adonai. Es Yuhebakei, el nombre que fue revelado al pueblo, como leíamos al comienzo de la porción, el nombre que fue revelado al pueblo, diferente al de los patriarcas como el Shaddai. Entonces, hasta acá llegamos con esta transmisión. Hay mucho más para hablar y quisiera compartir muchas cosas más, pero no me quiero extender. Sé que muchos de ustedes van a seguir las lecturas, seguramente han leído, van a seguir leyendo las escrituras en este Shabbat, porque tenemos todavía un tiempo hasta la finalización de Shabbat. Para los que vayan a escuchar este video en otro momento, igual, presten atención a las palabras del Eterno, a lo que dicen las escrituras, porque es muy importante. Siempre escuchamos un imperativo de Dios diciendo escuchen a mis profetas, y creo que es clave, hablando de cómo comenzamos en este video acerca del lenguaje, el lenguaje de Faraón, el lenguaje de Dios, y Dios está hablando por medio de su palabra, por medio de sus profetas. Y termino con esto, y reflexionemos en esto, en esta pregunta. No me tiene que contestar a mí ni a nadie, sino a nosotros mismos. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿O a quiénes? Entonces, eso va a ser la clave para los días en que estamos viviendo. Escuchemos las palabras del Eterno, prestemos atención a lo que Él está diciendo y en cada situación de la vida replanteémonos esto. Si lo que estoy escuchando proviene del enemigo, de las palabras que lo único que quieren hacer es amedrentarme y sacar la emuná que hay en nosotros, en su pueblo,
y así debilitarlo. Así que sigamos adelante, les animo a continuar en el camino, a perseverar, a confiar y estudiar la porción, porque lo que vemos en estas porciones es que hay un pueblo que sale victorioso y que Dios cumple con las promesas que Él hace a su pueblo. Shabbat Shalom para todos, que tengan una buena semana también, así que Shabu Tov, y que el Eterno siga trabajando en su pueblo, en cada uno de nosotros y en el mundo entero, para llegar a los tiempos, como dijimos, como se vive acá el pueblo de Israel en la porción, también nosotros, su descendencia, en los tiempos finales. Shabbat Shalom.